Juan Pablo Berch es productor de radio, fundador de América Profunda, que es una productora de contenidos comunitarios, y junto a Radio Tierra Campesina fueron quienes produjeron el podcast La Finca, que es el que escucharon ustedes y estrenó el año pasado. Y Radio Tierra Campesina, a ver si logro ver si hay algún compañero o compañera que conozca. Bueno, todavía... están con... Están por ahí. En modo incógnito, sí, los veo, pero no sé quién está. Bueno, Radio Tierra Campesina es una radio comunitaria y campesina de Mendoza, del norte, que están en el departamento de Lavalle. Los estudios están en Jocolí. Forman parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que es mi colectivo favorito porque es el Comecuco, siempre lo digo, y de la Red de Radios Rurales. Así que en principio agradecerles a Juan Pablo y la gente de Radio Tierra Campesina por estar aquí hoy presentes. Además, Juan Pablo fue docente mío hace ya un montón de años, cuando todavía no tenía canas, y lo adoro profundamente. Así que aprovechen esta charla porque de verdad es una persona muy valiosa. Y lo mismo con los compañeros y compañeras de Radio Tierra Campesina, con quien también he tenido el gusto y el honor de laburar en varias producciones. Así que sin más, quizás no sé si quieren agregar algo de la presentación, algo que me haya olvidado. Hola Dani, ahí sí te veo. Ahí está, se veló el misterio. No sé si quieren aprovechar, corregir algo de lo que haya dicho. Está todo corregir nada, estuvo perfecto, una gran presentadora. Muchas gracias por los celos, que también lo veo a Marco ahí, también trabajamos juntos, así que, bueno, en familia. Juan Pablo, un abrazo. Igualmente. Bueno, muy lindo la oportunidad que tenemos de charlar con ustedes. Bueno, nos han dicho que les han mandado a escuchar esta producción, este documental sonoro que hicimos, y bueno, estamos muy felices de estar acá y poder compartir, y siempre en esto que está bueno de pasarnos el cómo hacer un documental, el cómo hacer radio, el cómo hacer un podcast. Bueno, estamos ahí ávidos podemos contar algunas cosas, pero bueno, también ávidos si tienen alguna pregunta, está buenísimo porque nos ordenan un poco la movida, ¿no? Dale, buenísimo. Sí, bueno, como vos bien dijiste, les compartimos el podcast a los estudiantes para que escuchen. Es un podcast que yo creo que ya he compartido, o sea, desde que se estrenó creo que lo traje como propuesta a esta materia porque me parece súper interesante, no solo por el hecho de lo que tiene que ver con lo que es la producción comunitaria, sino también por cómo está contado, por la historia que cuenta y por todos los recursos narrativos que tiene el documental sonoro, que es algo que se trabaja mucho en esta materia. Bueno, en este podcast se cuenta justamente la historia de Joana Chacón y de Soledad Olivera en 3 de Mayo, que es una localidad también al norte de Mendoza, ahí cerquita de donde está justamente Radio Tierra Campesina. Y quizás, así como la primera pregunta que se me ocurre, como para empezar a abrir el juego, tiene que ver justamente con cómo surgió la idea de contar esta historia y de hacerlo de forma asociada. Nosotros hace rato que nos conocemos con Radio Tierra Campesina por un viaje que hicimos desde la productora América Profunda, que fue viajar por todas las radios comunitarias del país. Hicimos bastante, no llegamos a todas, pero hicimos un camino. Uno de los caminos pasó por Jocolí, por Radio Tierra Campesina, y a partir de ahí empezamos a tener una relación muy fuerte de amistad, de ver las cosas con la misma mirada, y sobre todo una cuestión periodística muy fuerte que tiene Radio Tierra Campesina. Todas las radios comunitarias tienen un brazo periodístico muy fuerte, pero Radio Tierra Campesina ha sido siempre muy inquieta, una radio muy inquieta, y lo que nos pasó fue que en los años empezamos a trabajar proyectos. Uno de los proyectos fue armar la artística, cambiar la artística de toda la radio, que ellos hace rato que venían con ideas, qué sé yo, y eso fue lo primero que empezamos a trabajar en conjunto. Y en uno de esos, la idea nuestra siempre es como movernos, estar ahí. Bueno, en uno de esos viajes que hicimos para estar con la gente de Radio Tierra Campesina, nos habían llevado a una asamblea
de muchas comunidades campesinas y bueno, que estaban charlando con las problemáticas y no sé qué, y en uno de esos viajes de vuelta, en una tarde, Juan Burba, que es otro compañero de Radio Tierra Campesina, empieza a contar la historia de dos mujeres. Esas dos mujeres habían desaparecido en el mismo lugar. Cuando empezó toda una historia, entonces decimos, ¿cómo? Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué? Y ahí empezó todo un relato, una narración, un caso que duró más o menos 5 o 6 años sin resolverse, y que tenía dos mujeres que habían ido hasta la puerta de una finca y no se supo más de ella. Entonces, bueno, la situación era que había denuncias de que había habido trata, y bueno, empezó todo un caso ahí. Bueno, y ahí empezó a contarnos y ellos nos dijeron, queremos contar esta historia. Y a partir de ahí empezamos a todo el trabajo que derivó en la hechura de la finca, ¿no? Y vamos a decir que es el documental que escucharon. Que precisamente se llama La Finca porque era ese lugar en donde las dos, era el último punto donde las dos sabía que habían ido, ¿no? El caso más emblemático, o el que destapó el otro, fue el caso de Joana, que llega con el micro hasta la puerta de la finca, del micro de la escuela, y nunca más se supo de ella. Y eso destapó que había habido otra piba que había desaparecido, un poco más grande, que también había ido a esa finca por una cuestión de trabajo, a buscar algo, y no se sabía más de ella. Entonces, a partir de ahí, investigaciones policiales pésimas, ¿no? Digamos, todo lo que ya sabemos de los casos que conocemos en todo el país, digamos, en realidad era muy emblemático. Pero eso más o menos fue la idea, decir, bueno, queremos contar esta historia. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer todo un laburo bastante largo, porque llevó 1 año y pico, ¿no, Dani? O más, casi 2 años. Se las tragó la tierra, digo, así se claro. dice en el podcast. Eso está bueno porque eso fue en estas cosas de siempre, cuando vas investigando, siempre hay que anotarse cositas para que después cuando uno hace la realización tome esos recursos, ¿no? Y nos pasó que empezamos a escuchar que en las entrevistas familiares decían, y no sé qué le pasó, se los tragó la tierra. Y después todos los medios periodísticos que decían, a estas chicas pareciera que se las hubiera tragado la tierra. Y a partir de ahí empezamos a hacer todo el trabajo de decir, bueno, no se las tragó la tierra, ¿no? Hacer todo un trabajo de decir, bueno, vamos a ver qué pasó con eso, se las tragó o sea, al tragarse la tierra era como una cosa como, porque además también esto fue un poco lo que desde la radio empezamos a trabajar también, que era el hecho de, bueno, acá hay ciertos modismos como pueblo que tenemos que implican que las mujeres se van, que las mujeres se pierden, que las mujeres se las traga la tierra y que entonces era como, eso se repetía, entonces decir, bueno, hay que construir un documental que batalle con información, con datos, con artística, con poesía, con lo que fuera, para revertir esto, digamos, esto que es, bueno, se las tragó la tierra, él se fue, ¿no? Que eran como frases que aparte además si vos un trabajo muy importante que hicimos de escuchar todas las entrevistas que había, todo el material que había por las redes, materiales de archivo del Comecuco, materiales de archivo de los canales pedíamos, bueno, buscamos por todos lados y frases que anotábamos todo el tiempo era eso, se los tragó la tierra, se fue. Bueno, ¿no? La que era más grande decían se fue, de Joana decían se fue con un noviecito, siempre esta oportunidad, nunca para buscar, o sea, las mujeres que se iban no se buscan, digamos, ¿no? Pero si no se buscan no hay casos. No, y además me quedaba pensando en esto del universo sonoro, de lo que significa que a una mujer se la trae la tierra en Mendoza, digo, en esa localidad, no es lo mismo, no tiene el mismo sentido decir que acá también se dice, digo, acá en la ciudad de Buenos Aires se la tragó la tierra, pero claramente no tiene la misma implicancia. Y hablo a nivel sonoro, ¿no? Y de nuevo, universo sonoro. Quizás, Dani, aprovecho para que nos cuentes un poquito, si tenés ganas, cómo son esas dos, bueno, cómo es esa localidad. No necesariamente tenemos que hablar de Jocolí, pero sí podemos hablar de cómo es 3 de mayo. Bueno, buenas tardes para todos, para todas.
Sí, un poco contar, la radio está ubicada en Jocolí, en el departamento de Lavalle, donde desaparecen Joana y Soledad, es Entre de Mayo, otro distrito muy cercano acá a Jocolí, pero que queda en el mismo departamento, Lavalle. El lugar es un poco, es zona rural, zona de familias campesinas, mayormente, productores, productoras de chacras, de alimentos, de hortalizas, de frutas. El trabajo que se hace es un trabajo rural, justamente las fincas son un lugar característico del lugar porque mucha gente vive de lo que se trabaja en las fincas, ya sea de vid, de olivo, de incluso de las mismas chacras, o sea, se les llama las fincas. La mayoría de la gente trabaja en esos lugares porque no les queda otra, porque no tienen tierra para producir o porque si se arrenda o si se renta, si se alquila la tierra es muy caro para que una familia pueda tener su tierra y poder producir y vivir de lo que ahí se hace. Entonces la mayoría de las familias o alquilan o otros que tienen la plata para hacerlo invierten comprando esas tierras para poder producir y así rentar mano de obra. Tengo un quilombo con los niños acá en casa. Pero bueno, las familias que viven por acá, por el lugar, mayormente se caracteriza por eso. Y es una zona de familias campesinas y campesinos también un poco más al norte del departamento, en donde también hay familias o comunidades de pueblos originarios, en donde, bueno, se hace un gran trabajo con eso. Y bueno, una de las grandes luchas, de las grandes experiencias que tenemos como organización es poder acceder a las tierras para poder producir justamente. Y Joana y Soledad no son un caso aislado de eso, porque justamente Soledad se pierde en esa finca porque va a pedir trabajo. Una finca en donde productora de olivos, perdón, en donde, bueno, había trabajado años anteriores su madre, el dueño de la finca, o quien ahí vivía en ese momento, la contrataba a ella y también hacía trabajos temporarios de cosecha y de todo eso. Y también se caracteriza el lugar porque muchas familias a veces no pueden criar a sus hijos o a sus hijas, entonces las mandan a sus hijos a que los críe otra familia que tenga un mayor poder adquisitivo y pueda criar a esos hijos a cambio de trabajo, ¿no? O a cambio de dinero o alimentos para que las familias puedan subsistir. Y ese es el caso de Joana, prácticamente porque Joana estaba en ese lugar porque no estaba pudiendo ser criada por su familia, más allá de los quilombos que tenía la familia de la madre y el padre de Joana. Joana queda acá, ella y sus hermanos a cargo de esta familia que vivía en esta finca, que son los Curayanca, ¿no? Que si han tenido la posibilidad de escuchar los capítulos, el documental, ahí se menciona, Mariano Luque es otro hijo más de este matrimonio que tampoco era hijos de ambos, sino que era hijo solamente de uno, y bueno, también llegan ahí a la familia, no es en ese momento. Y bueno, ahí no sé, yo creo que también si nos preguntan y nos van, Sí, nos van como preguntando. quería ahondar un poquito en una cuestión que me parece que también fue el disparador cuando se nos ocurrió invitarles a que vengan a esta charla, que hablábamos de los desiertos de información, de esto que se está dando, ahora sobre todo en un contexto de achicamiento de las políticas estatales y por ende un cierre de las radios nacionales en todo el país, o sea, dejando solamente al mercado, está pasando esto de que hay mucha dificultad en contar historias de lugares que no son la capital,
¿sí? Y de hecho, por eso dijimos, bueno, qué buena idea contar esto de nuestras historias, de la importancia de narrar nuestras historias. Y más allá de la importancia periodística per se, me parece que algo que retomo también para vos, Juan Pablo, que tiene que ver con la edición sonora, con el trabajo de material de archivo que tiene el podcast, porque si bien yo entiendo que el podcast se empieza a producir, no sé si ya con la condena firme o ahí sobre el final, el material de archivo que utilizan se extiende durante todo el periodo, ¿sí? Hay un compilado sobre el último episodio que dice, bueno, ya pasó un día, ya pasaron 3 días, ya pasaron un mes, entonces da cuenta de una presencia de los medios de comunicación clave para contar esas historias. Quería cerrar un poquito también la producción del podcast con que nos cuenten sobre esto, la importancia de los medios y de contar las historias, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que es una materia que se da de forma virtual, entonces estamos todos contando historias de distintos lugares. Bueno, la importancia de esto me parece que era uno de los ejes que queríamos trabajar. Nosotros... Por eso llevó tanto tiempo, porque primero hubo casi, yo te diría, más de medio año de recopilación de material de archivo sonoro. Y esto surgió a partir de que cuando se trabajó la artística de la radio, empezamos a ver todo el material que tenía la radio, que lo tenía perdido en discos, y entonces nos empezamos a copar mucho con eso, y a partir de ahí, cuando surgió la idea de hacer el documental, digo, bueno, a ver, ¿qué materiales hay? Empezamos a pedirle a la gente del Comecuco, pero después empezamos a manguearle a quien hubiera y empezamos a conseguir un montón de materiales. Justo se iban a cumplir 10 años, también esto era un poco el gancho que nosotros teníamos, decir, bueno, vamos a alargarlo cuando se cumplan los 10 años, y no había nada, y nos empezamos a armar, no sé, por ejemplo, desde un listado, una lista de YouTube de cada vez que encontramos un archivo lo sumamos a esa lista. Hablaba de Joana o hablaba de Soledad, hablaba de las dos, hablaba del juicio, hablaba de esto, ¿no? Todo íbamos juntando. Después armamos todas carpetitas con año por año. El primer año es de la desaparición. Si vos entras a esa carpeta tenías 2 archivos, porque no había mucho. Después iba sumando a medida que hubo un juicio, hubo acusados, hubo vueltas, hubo juicios que se truncaron, todo eso, información, pero eso lo íbamos poniendo año por año hasta que se cumplía la idea. O sea, teníamos 10 carpetitas en donde año por año nosotros íbamos metiendo ahí cada cosa que encontrábamos. Incluso que hay cosas que decían, hubo momentos de curación de archivo, decir, che, esto que, o sea, el archivo no tenía nombre, venía así porque alguien lo había conseguido, y bueno, ¿esto de qué año es? Entonces, a partir de lo que escuchábamos, nos damos cuenta, mirá, todavía no fue el juicio, mirá, todavía no saben nada de tal. Entonces decía, bueno, estará entre este año y este año. A partir de que hicimos toda esa curación, como nos propusimos contar desde el momento en el que había desaparecido hasta el momento en donde de alguna manera se resolvió. Las chicas todavía, nosotros decimos que este es un caso sin resolver, las chicas todavía continúan desaparecidas. Entonces, puede haber acusados, pero desaparecieron. Entonces, bueno, no tenemos una resolución. Entonces, el capítulo último, ojalá un día podamos hacer un capítulo más que digamos qué pasó, pero no está ese capítulo, digamos, ¿no? Spoileo el final, pero es así, digamos, ¿no? Es decir, bueno, la cuestión es, eran 10 años de información que nosotros íbamos a tener. Entonces, como eso nos permitió que después, cuando íbamos contando la historia, íbamos acá a esas carpetas y buscábamos la información que nos servía. Incluso también nos sirvió para después entrevistar, porque entonces íbamos con cosas puntuales. Esto no está resuelto, yo pregunto sobre esto que pasó en este momento. Che, en tal momento dijeron, por ejemplo, hay un momento donde se habla mucho de la gente que opinaba cosas. Entonces, iban los medios o iban a la policía y decían cosas que habían pasado, pero que en realidad no estaban comprobadas por nada, pero eso entraba a la causa, entonces se empiojaba todo el tiempo eso, ¿no? Entonces los medios empezaron a decir, che, que no digan tanto porque se nos arma lío, porque así no podemos encontrar, denunciando, bueno. Todo eso lo pudimos re-registrar a partir de que empezamos a ver que en el archivo empezaba a sonar eso. Cuando esa es una información que después nos llevamos para preguntarle a la madre, para preguntarle a la maestra, para preguntarle a la directora, para preguntarle a la hermana, de che, cuando pasó esto, ¿qué
¿qué pasó en tu casa? Entonces, eso nos permitía que nosotros teníamos un archivo y le poníamos el eco, ¿no? O sea, lo que le había resonado a la gente en ese momento. Che, cuando el tipo lo absolvieron, ¿qué pasó? Bueno, y entonces ahí decía, sí, yo me acuerdo de ese día. Entonces, esa estructura nos permitió, con esto de ser muy precisos, porque está bueno lo que marcabas, Marco, porque muchas veces cuando se hace estos trabajos regionales, y no están hechos por las grandes capitales, por los grandes medios, es medio como, bueno, pero el rigor periodístico, y acá el rigor periodístico fue muy fuerte, porque, llegamos hasta un punto de una de las entrevistas que no pudimos tener, pero era uno de los policías que gracias a él muchas cosas se pudieron, o sea, si hay alguien si pudo haber una condena, es gracias a que él registró los celulares en un momento, entonces logró. Ese policía lo llegamos a hablar y él no lo dejaban hablar porque él, no sé, está en un caso, entonces no querían que saliera, porque si está hablando de un caso puede hablar de todo. Entonces, como medio así, pero digo, todo eso fue a partir de que empezamos a investigar. El archivo no solamente es lo sonoro, sino también teníamos unas fotocopias de la causa. Entonces también eso nos servía para decir, che, busquemos, ¿no? El archivo tenía que, para nosotros, cuando nos propusimos decir, che, esto, por eso demoramos medio año sin decir nada, no habíamos pensado ninguna cosa narrativa, porque lo que fue es archivo, y después entonces contar tu archivo, lo narrativo era mucho más fácil salir. Si vos tenés 20 personas que te dicen, se las tragó la tierra, es fácil que una de las metáforas que vos tenés que usar es se la tragó la tierra. O la finca, porque todo el mundo terminaba diciendo la finca, que sí es algo regional, pero también era como una especie de punto oscuro. Llegaron a la finca, entonces decir, bueno, cuando discutíamos el nombre, ponerle Joan y Soledad, se nos ocurrieron millones de nombres, la finca fue como, esto, claro, sí, todo el mundo habla de la finca. Y además también nos pasaba que era como una palabra que también, una forma que no era muy, muy habitual. Generalmente la granja, el campo, ¿no? La finca iba a sonar como particular, porque ahí se nombran fincas, ¿no? Yo creo que vos lo haces sonar como fácil, esto lo del archivo es increíble, todo lo que lleva a la investigación periodística, eso es alucinante. Pero vos haces sonar como fácil esto de decir, bueno, si hay 20 personas que te dicen se la tragó la tierra o la finca como una palabra fuerte, no es tan fácil. O sea, es un hábito que tienen ustedes como productores y productoras y que tienen esa capacidad y ese entrenamiento de poder poner el oído ahí y prestar atención a eso. Me gustaría compartir un mini fragmento del podcast, si se puede, para que pongamos atención sobre todo a la música, que fue una parte que a mí me llamó particularmente la atención. Porque creo que es uno de los pocos momentos del podcast donde se cuenta algo de forma un poquito más alegre. Así que comparto unos minutitos. Me avisan si se escucha, si no se escucha, todo eso que siempre terminamos teniendo problemas. Me llamo Joana Chacón. Nací el 17 de enero de 1999. En plena temporada del melón. Y cuando nació Joana era una cosa tan chiquitita, una cosita llena de pelo por donde la miraran, porque parecía un monito, pero muy dulce, muy tierna. Me llenó mi vida de felicidad. Dentro de su familia, una niña que sobresalía, porque tenía una chispa y unas ganas. Mira, mi primer recuerdo que la ubico a Joana como alumna de la escuela. Contenta, cantaba, preparando su viaje de egresada, participaba de la jornada extendida, con unas alas. Y era una nena que quería siempre ser perfecta en el tema de la escuela, en lo que fuera, ella quería ser perfecta. Si hacía un dibujo, si no le salía perfecto, se enojaba. Muy prolija, con muchas ganas de estudiar, con carpetas completas. De la escuela era una excelente alumna,
Ella a los 3 años ella sabía deletrear, muy inteligente. La Joana divertida, le gustaba la música, le gustaba bailar. Bueno, creo que hasta ahí más o menos puede andar. Bueno, principalmente preguntarte, digo, hay algo que mencionan que es que la música es música original de Sofía Lebisek, ¿verdad? Sí, digo bien. Sí, perfecto. Y para que dejo de compartir, así no me vuelvo loca. Y ahí quería preguntarte un poco, preguntarles cómo fue ese trabajo, digo, de la música original. ¿En qué momento la empezaron a diseñar? Me imagino que fue como a posteriori de tener el guión, quizás de decir, bueno, en este momento quiero recordar a Joana con alegría, entonces voy a necesitar unas notas un poco más arriba, no sé, a ver cómo utilizaron ese recurso narrativo. Mirá, una de las cosas que nos pasó con este documental, que es el primer documental que tiene música original que nosotros hicimos desde que arrancamos como América Profunda, y también un poco Radio Tierra Campesina también tenía la misma experiencia. Sofía es parte de América Profunda y estuvo desde el principio en la información. Entonces yo, en búsqueda de información, entonces yo creo que hay mucha mezcla de haber mamado toda la información. Entonces cuando se puso a tratar de buscar las canciones que hicieran, que nos sirvieran para apoyar estos diálogos, estos momentos de entrecruces, fue casi que teníamos bien marcado, ¿no? Decir, bueno, momentos oscuros, momentos de tensión y momentos en donde necesitábamos ese pianito que solo dijera eso, porque era como una cosa de, bueno, Joana en la escuela, ¿no? Digamos, eso es eso fue mucho de lo que pasó, ¿no? Debemos decir, bueno, marquemos los momentos que necesitamos y a partir de ahí, búsquedas, hasta que empezó a salir y dijimos, es esto. Sofía iba planteando casi todas las semanas una modificación, ¿no? Fue parte de algo que ella ya tenía, de alguna manera eran músicas que ella ya tenía, pero que eran de ella, digamos, pero que fue buscándole la manera de que entraran, ¿no? Y bueno, para nosotros fue buenísimo, fue eso, pero la primera experiencia que no tenés que recurrir a buscar músicas de otros, que siempre son muy lindas, qué sé yo, o con sonidos que por ahí y bueno, ahí con Lucio Schreier, que nos ayudó también a grabarla y a meterle alguna cosita también ahí. Después Matías Sánchez, que hizo las versiones en guitarra, que en algún momento había ahí, digamos, hay cosas que quedaron afuera, ¿no? Que por ahí no encontraron su momento. Un poco lo hicimos, lo que estuvo bueno, eso está bueno pensarlo en la música, porque hoy por hoy hay también un quilombo con el tema de las músicas, de usar las músicas y de subirlo a las plataformas, porque el otro día estábamos subiendo un laburo que hicimos, nos reíamos porque nunca lo habíamos subido a YouTube como podcast, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, subámoslo a YouTube, y enseguida saltó, hay un derecho de autor, y dije, ¿qué era? Y era un fragmentito de una música que se escucha mientras están pasando de un momento a otro, casi ambiental la música. Karina, que pusimos, ¿no? Hay un tema de Karina que se escucha de fondo, creo. Sí, ese de Karina también, pero si hubiéramos puesto, todavía la finca no lo subimos a YouTube, pero seguro que Karina va a saltar. O sea, porque aparte además te sale del minuto tal a minuto tal, y es una cosa que es una pavada, pero entonces a partir de eso empezamos a decir, bueno, para no tener esos quilombos, sobre todo porque ahora igual, viste, están dejando, pero en un momento dado te la bajaban o te lo silenciaban o tenías problemas, o si alguien te podía reclamar los derechos, y vos decías, bueno... De Calle 13 me pareció escuchar algo. De Calle 13 también hay, sí, ese salta. Ese es el que me daría más miedo, digamos, subirlo, porque seguro que debe tener más cuestiones de compañía y qué sé yo. Bueno, el de Karina... Pablo, de hecho, me pasó que lo estaba escuchando y siempre, porque yo lo escuché por primera vez ahora para armar
está la clase, ¿no? La charla, y dice, Sí. ay, y nosotros con los que le insistimos a los pibes que no usen temas con copyright, No. les estoy mostrando un ejemplo. Está mal, es mal el ejemplo, pero... Igual flashé que habían tenido la autorización, ¿eh? No. Pero después agradecen a Maca Monamu y dije, no la tienen. No, lo que pasa que... Si se hubiese copado. Lo que pasa es que este documental estuvo pensado más para la radio y pasarlo allá que para subirlo si vos me decís hoy, pensándolo más, nosotros terminamos subiendo como podcast porque de alguna manera lo ameritaba, pero si vos lo pensás, hay un montón de cosas que no tenés que hacer. Esta es una, no poner... Lo que pasa es que ese tema de Calle 13, lo que tenía, la característica que tenía, era que era parte de un trabajo que había hecho la escuela con un video pidiendo por Joana. Entonces, cuando nosotros este documental estaba pensado para la radio y para el público de Mendoza, ese tema iba a sonar porque todo el mundo, es un video que vio toda Mendoza, como un video es un caso que fue muy emblemático en Mendoza, entonces iba a resonarles por ese lado. Pero sí es cierto que hoy, la verdad que es preferible, no, porque esto ya te digo, la experiencia última que tenemos es subimos algo que tenía un pedacito de tema que sonaba de detrás, que ni siquiera... estaba puesto a propósito, pero era una cosa que ahí enseguida saltó y nos dijeron, este capítulo no lo podés monetizar. Tenía música original, todo, pero este capítulo no. Es tremendo lo efectiva que es la policía de YouTube. Así Tremendo. Coincido con... Sí, el algoritmo ahora te detecta todo. Sí. Así que bueno, está bueno esto de armar músicas originales en el caso en el que se pueda. Hay algo también de la narrativa del podcast en sí que lleva... Me quedo con ganas de charlar de la parte de la ficción y de la poesía, ¿no? Para encontrar hay que cavar y hay que raspar las piedras. Es tremendo el poder que tiene en lo narrativo, pero no quiero acaparar toda la charla y hay mucha gente en fila levantando la mano, así que primero que nada que pregunten los que ya tenían alguna duda o consulta, así le vamos dando un cierre a esta conversación que podría extenderse durante muchísimo tiempo. Sandra, vos tenés la mano levantada primera, ¿querés preguntarnos? Hola, ¿qué tal? Más que nada lo que me llamó la atención, el contexto, lo social, cómo había cosas tan normalizadas. Parece que estamos muy lejos de la historia. O sea, parece que esto ha pasado acá, por ejemplo, donde yo vivo, o no sé dónde viven ustedes, que eso ha pasado hace un montón de años y resulta que no hace tanto si uno se pone a pensar. Y habían normalizado muchas cosas como que todo llega tarde. Bueno, con esto respecto de la música que decía de Calle 13, estaban hablando de las primeras computadoras, cómo había tantas carencias. Era casi una familia, que la directora estaba involucrada, que era como, es un pueblo como que, yo me lo imagino como una familia, donde todo se sabe, y el hecho de la finca también, veo que está muy bien realizado, me permito decirlo, para mí, a mi forma de pensar, porque es como que yo lo imagino como una especie de cueva, porque es como que la gente trabajaba para la finca en temporada y es como que se tomaban el permiso de ir a pedir dinero cuando no tenían trabajo. O sea, los tenía agarrados de alguna forma y es como que eso hacía que la gente de ahí tenga el poder, digamos, tanto Mariano como el padrastro, la madre que no figuraba porque es como que se ve mucho el machismo, eso me llama mucho la atención. Sí, gracias Sandra, sí, te dejamos de escuchar de pronto, pero está muy buena la observación que haces, qué bueno que hayas escuchado y que te haya impactado, ¿no? Uno siempre se alegra de eso. ¿Tenés alguna duda concreta que quieras preguntarle a los chicos, a Juan Pablo? No, mi duda por ahí es con respecto a las realizaciones, porque por ahí yo nunca hice un podcast, por ejemplo, y estoy elaborando uno sola, y bueno, también estoy escuchando qué se puede poner con respecto a la música, sabía lo del copyright,
que se puede agregar algunos segundos, lo de tema de lo casero, por ahí tener sonidos propios, si se puede extraer sonidos propios de algún lado, caseros. ¿Querés contarnos, Juan? Porque también hay mucho elemento de banco sonoro y de tratamiento ahí, que por ahí estaría bueno como para responder, como para hablar de esto, de los elementos sonoros que utilizan en el podcast. Bueno, ahí hubo mucho laburo de Radio Tierra Campesina en registro de sonidos de la zona, de la escuela, del micro, de la escuela, de las casas, de las caminatas. O sea, muchas veces se hizo recorrido había un momento donde teníamos que representar el momento donde Joana llega a su casa con el micro escolar, porque es un relato en donde dicen, bueno, venía ella con los compañeros, pararon en la finca, el micro se fue y ella no entró. Bueno, ese era el relato que había. Bueno, a partir de ahí, Rodrigo Baigorria se subió arriba del colectivo, allá, y andaba, y fue dejando chicos, subiendo. Así que bueno, fue eso. Después, con la Dani ahí armamos, fue a acabar, y fue con la pala, hicimos todo el sonido de la grabación de la pala, todo eso es original, y se elaboró mucho sonido grabado por nosotros en la radio, en la productora, digamos, todos sonidos todo lo que está ahí sucedió muchas veces en el lugar. Algunas cosas por ahí que agarramos de bancos, pero básicamente nosotros queríamos que sonara a ese lugar. Hubo hasta una discusión de un pájaro durante mucho tiempo, porque el pájaro no cantaba, nosotros queríamos un pájaro que cantara y no cantaba, ese pájaro. Estuvimos llamando hasta un pajarólogo, con eso te digo todo. Pero bueno, también forma parte, ahí Juanita dice que yo lo digo como fácil. Pero no, es un laburo, y por eso yo hablaba de esta cuestión de se juntaron la radio y la productora con muchas ganas. La verdad que por momentos fue durísimo, porque ir a entrevistar a las familias y un poco lo que hablaba un poco Sandra, que fue muy duro, pero por el otro lado también nos divertimos mucho en los juegos, en las búsquedas, las ficciones, en todo eso que fuimos haciendo, ¿no? En un momento escucho un tema de las mujeres, a mí me impactó eso, cómo lo pudieron poner en este contexto de algo que se ve triste, y pusieron una música de las mujeres, así que sonaba tipo cumbia y hablaba de las mujeres, y eso me llamó la atención, cómo lo pudieron poner ahí con un respeto, como que hablaban que las mujeres eran, o sea, de vida ligera, una cosa así, porque se Sí, decía, sí, se decía, porque eso, por ejemplo, perdón, por sí. ejemplo, se decía que a la siesta las mujeres iban a buscar amantes, y una cosa me llamó la atención de cómo se ponía el lugar, de cómo se pensaba en ese lugar. Eso me llamó, o sea... Sí, eso también, eso fue música, es música regional. Y una de las cosas que que utilizamos a nuestra favor era un cantante cuyano que es muy famoso. ¿Cómo es que se llama, Dani? Sí, que no es cuyano, pero es muy conocido, Juan Lucero. El tema sí es muy conocido porque, bueno, justamente eso, lo que se dice, ¿no? Esto, que las mujeres nos vamos y dejamos porque esto y porque aquello, y es muy machista en ese sentido que decía ahí la compa, también, o sea, un poco esto, visibilizando también la música que escuchamos y que normalizamos. Las chicas se escapan. Uh-huh. Claro, era un poco para sonorizar eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sandra. Joaquín, tenés la mano levantada. Vamos directo a la pregunta. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesores y a chicos también de América Profunda. Mi consulta va más en tanto a lo personal, digamos, sabemos que es un caso fuerte, como todo caso de desaparición, violación y demás que ha sucedido en la Argentina lastimosamente. Entonces mi consulta va más de cómo separaron lo personal de lo profesional, es decir, a la hora de buscar material de archivo, de realizar entrevistas, de ver personas muy allegadas a Soledad y a la otra muchacha que quizás estaban afligidas por el hecho de que no saben qué les pasó, desesperación, el no poder encontrarlas y demás, cómo podían dormir por las noches, realmente a mí no se me pasa por la cabeza,
sabiendo que contaban con tanta información que puede llegar a sobrecargar tanto la mente como el corazón. Sí, un poco eso fue muy duro, o sea, en cada momento de las entrevistas fue como muy difícil. Como para contar, o sea, las entrevistas aproximadas, la más larga que le hicimos a Silvia Minoli, que es la directora de la escuela, fue de 2 horas, y después las otras fueron un poco menos, de 1 hora. Pero bueno, era primero como, también esto que decía el Juan, cómo fuimos ordenando las preguntas, también tenían un sentido, cómo ir entrando en clima, cómo poder preguntar, cómo animarnos a preguntar también a la familia, que es un proceso de dolor y que sigue ahí permanente. Para nosotros también fue duro, fue difícil, porque después cuando terminábamos la entrevista con el otro compañero, con el Juan Burba, que era quien mayormente acompañábamos, y ahí los compañeros y compañeras de América Profunda a veces también se sumaban por Zoom, y a veces decíamos no, en esta entrevista es mejor que no, porque es mejor entablar una cuestión más de intimidad, de protección, también de cuidado, y bueno, y así se hacía, y fue eso, como volvernos a nuestras casas y decir, wow, o sea, wow por las familias que se animan a contar y a decir y a recibirnos, porque tampoco sabían bien de qué se trataba, qué es lo que se iba a decir, qué es lo que íbamos a cortar, qué es lo que íbamos a poner. Sí nos conocen y saben que lo íbamos a hacer con mucho respeto hacia ellos, hacia Joana, hacia Soledad, pero bueno, fue un poco eso también, permanentemente cuidarlos a ellos, a ellas, a quienes nos brindaron las entrevistas, sobre todo, y ver la mejor forma de poder contarlo sin lastimar también ese cuidado que ellos nos habían brindado, esa confianza que ellos nos habían brindado a la hora de contarnos también su experiencia, más de lo real. Gracias. En ese sentido, disculpe, en ese sentido destaco mucho su laburo de periodista, porque quizás el periodista por la sociedad es más visto como el que quiere buscar la noticia y no tanto cuidar a la persona que te garantiza la noticia. Entonces, en ese caso, ustedes lograron un trabajo muy distintivo dentro del mundo del periodismo general. Gracias, Joaquín. Sí, gracias. Quizás ahí está bueno como contar que son ambas productoras comunitarias, digo, entonces hay como una producción desde la comunidad y para la comunidad, que quizás quizás no, eso es también lo que refleja una mirada distinta sobre la noticia y sobre cómo se cuenta también. Sí, Marco, perdón. No, le iba a dar el paso a Maggie, que tiene la mano levantada, así continuábamos con las preguntas. Hola, ¿cómo va? Un gusto. Mi pregunta era, al principio dijiste que no me acuerdo tanto tiempo en sacar el podcast. ¿Cómo fue este proceso? El proceso, por eso digo, las etapas fueron, primero la idea, las imágenes, buscar, empezar a decir, bueno, buscamos el archivo, y una vez que nosotros buscamos el archivo, ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo lo contamos? Y a partir del cómo lo contamos y empezamos a pensar una idea que se nos ocurrió ahí, medio entre ida y vuelta, de quién lo iba a narrar, quién lo iba a contar, y lo que pensamos y se nos ocurrió fue que lo narraran las propias protagonistas en una especie de ficción, digamos, una ficción muy basada en la realidad, porque todas las cosas que dicen Soledad o Joana es porque, por ejemplo, Dani y Juan consiguieron el boletín de Joana, en donde Joana anotaba las cosas que le gustaban. Entonces, si vos escuchás la princesita Karina en el documental, es porque Joana puso a los, creo que 8 o 9 años, me gusta Karina. Entonces, bueno, y además las maestras nos contaban, no, era muy dicharachera o no esto. Entonces, nosotros íbamos poniendo en esa ficción, se permitía un poquito de poesía, un poquito de vuelo. Uno de los desafíos más importantes fue cuando se lo mostramos a familiares y se lo mostramos a las maestras, y para nosotros fue todos con un temor de
teníamos que ver, cómo le faltaban el respeto, porque las hacen hablar a ellas, todo eso, y lo que nos volvía de la comunidad fue amor puro. Porque era, qué bueno, como eso en ese sentido. También otro trabajo que hicimos desde la radio buscó actrices, y primero nos contactamos con Ruth Reynoso, que es una actriz de la zona, y que además buscó pibas que fueran de la zona, o sea, tipo, todas las voces que aparecían de ficción, era gente de Mendoza y de esos lugares, con conocimiento de esos lugares, entonces iban a tener tonadas, zonales, bueno, todo eso estaba pensado de esa manera. Y después vino que se grabó todo eso, con todo ese archivo fue sentarnos, la música, y después fue sentarnos y empezar a mezclar. Y empezar a decir, el primer capítulo, por ejemplo, la primera vez que lo escuchamos, no podíamos respirar. Y dijimos, bueno, algo estamos haciendo mal, es demasiado, vamos a bajar. Y empezamos a sacar cosas, demasiada información, demasiado golpe duro. Nosotros teníamos testimonios de la madre que eran durísimos, pero durísimos. Y a veces que decíamos, bueno, no, aflojemos un poco porque queremos que la gente se preocupe, pero que entienda lo que pasó, no que llore y apague el podcast porque le fue demasiado, ¿viste? Entonces, bueno, empezar a trabajar esas cosas para nosotros fue muy importante. Perfecto. Avancemos así, le damos un cierre. Llegamos hasta vos, Andrea, que sos la última que tiene levantada la mano acá, y así dejamos ir a los chicos también. Miguel, tenés la mano levantada. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, yo quería hacer una consulta, dos preguntas, digamos. Una es, ¿cuál fue el sentido en sí que ustedes, cuando buscan la idea, llevarlo al podcast? ¿Por qué pregunto esto? Porque justo usted hizo alusión que justamente se iban a dar los 10 años en ese momento, previa investigación de ustedes. Calculo que por ahí algo de pandemia los ha ayudado también para poder juntar alguna información, alguna idea, cuando no se podía todavía hacer entrevistas y demás. Y bueno, para hacer esa diferencia, decir, bueno, una noticia que yo la puedo encontrar en internet, que justo cumplen 10 años, que aparece determinada información, ¿qué puedo ofrecer yo de distinto al hacer el podcast, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Esa es una de las preguntas. Y la otra, sabiendo que es un tema delicado, digamos, y todo lo que respecta a la parte policial, si en algún momento tuvieron alguna especie de apriete o le dijeron, bueno, hasta acá. Porque me parece muy, muy interesante todo lo que hicieron, muy llevadero la música, esos cambios de música también, que va haciendo que uno no se ponga alegre en ningún momento, porque no hay nada alegre, pero sí, como recién explicaban bien, acompañando el relato, una determinada música, y el momento en donde por ahí hasta se quebraba la voz de alguno de los que aportaban el testimonio, buscarle otro fondo de música, poner el clima en otro punto. O sea, me parece muy completo el trabajo, pero bueno, quería saber un poco esas dos preguntas. Bueno, muchas gracias por todo lo que decís. La verdad que, mirá, la idea, hay una cosa que está buena lo que vos preguntás sobre los 10 años, porque uno de los principales temores que teníamos era de que, como eran los 10 años y era Mendoza, se produjera mucho. Y empezamos primero a preguntar en el Comecuco, y nadie que es el colectivo de medios comunitarios de Mendoza, y nadie lo iba a hacer. Entonces dijimos, bueno, la Radio Tierra Campesina dijo, bueno, vamos nosotros, bueno, vamos. Entonces todas las radios nos empezaron a ayudar. Porque todo el material de archivo, también mucho el material de archivo proviene de ellos. ¿Por qué? Porque los medios nacionales iba un periodista cada tanto, eran notas más un poco lo que hablábamos al principio, más amarillistas, más de bullshit, de la nena, quién está todo esto. Pero los medios comunitarios eran los que sacaban a las maestras, y donde sacamos los mejores archivos, los sacamos de ahí, digamos, ¿viste? Porque eran entrevistas más largas, entonces la madre o la hermana o lo que sea, se podía permitir hablar. Eso es una cosa. Entonces, y eso no pareció, iba a haber solamente un documental televisivo. Y el documental televisivo se dedicó a hablar de los compañeros de Joana. Entonces, en un momento dijimos, bueno, estamos entonces terminó quedando el documental para la provincia de Mendoza como algo propio. O sea, incluso se logró que la Cámara de Diputados de Mendoza lo nombrara como, la legislatura de Mendoza lo nombrara como ¿cómo se dice? Vos no sabes, Dani, porque yo no... Interés público, algo así. Interés público, sí, claro, ahí va, perdón, un lapsus. Entonces,
lo que de alguna manera fue pensado fue, bueno, esto tiene que ser algo que permita escuchar un montón de voces que no se habían escuchado. Eso fue como una cuestión muy importante, ordenadas de alguna manera. Poder ordenar el caso para mucha gente fue muy importante porque de alguna manera permitió ver todo el recorrido que hizo, ¿no? Entonces, básicamente fue un poco eso el espíritu más grande, ¿no? Digamos, decir, bueno, sí es cierto que en 10 años, sí es cierto que, digo, para que te des una idea, todo ese trabajo que nosotros hicimos de buscar videos, qué sé yo, cuando se cumplieron los 10 años, alguien hizo lo mismo y lo publicó. Entonces yo decía, mirá, si lo hubiéramos tenido hace un año atrás, no estaba, no existía. Claro, seguro. Para los 10 años mucha gente se puso a hacer cosas. Y es más, surgieron materiales nuevos que uno podía decir, che, esto estaría bueno aportarlo. Pero básicamente la idea fue, desde la radio, poder darse la oportunidad de hacer algo periodístico que tuviera y pudiera discutir con los medios privados o comerciales de Mendoza, que es eso, que es el periodista hablando generalmente si vos mirabas lo que había, era siempre generalmente periodistas hablando entre ellos, le hicimos una nota a la periodista que cubrió el caso. Nosotros sí es cierto que lo hicimos, pero de una persona que trabaja en los medios universitarios y de otro periodista que trabaja en un medio de la Valle. Entonces era como otra forma. Por eso digo, queríamos mostrar otra manera también de encarar el caso, no desde lo amarillo, sí desde la historia, y que eso quedara como un registro para que los familiares siguieran buscándola, porque de última eso es un poco la movida. Es decir, bueno, no se las tragó la tierra, hay que buscarla, hay que seguir buscándola. Gracias. Excelente. Bueno, Andrea, última pregunta y después hay una pregunta en el chat, así que hacemos esa y ya cerramos. Bueno, buenas tardes. Lo que yo quería preguntar es si es que ustedes en el medio dudaron de seguir con la idea. Yo entiendo, o sea, todo el trabajo que hay detrás, que lleva muchísimo tiempo y por ahí abandonar una idea teniendo todo tan cocinado, digamos, es difícil, pero por ahí uno no le encuentra el ritmo, no encuentra con qué seguir. Y si es que ustedes tuvieron esa especie de bloqueo, ¿cómo se sale de ahí? ¿Se abandona todo lo que uno hizo? Creo que no. Pero ¿se confía en el proceso? ¿Qué se hace? Eso me va a servir a mí, supongo que a todos cuando tengamos que presentar el podcast. Fue muy difícil. Un poco lo que preguntaban antes de cómo nos impactó, lloramos mucho haciendo las notas. O sea, la verdad era eso. Lo que nos pasó era como que habíamos agarrado un compromiso con el caso. Entonces tenemos esto, lo tenemos que contar. Y sí te digo que hubo momentos en decir esto es muy difícil de contar, millones de veces, momentos en donde era demasiado trabajo, digo, no sé, yo creo que hay otras cosas que quisimos hacer juntos con Radio Tierra Campesina y no las hicimos, ¿no? Pasará un tiempo, porque hay otras cosas que también periodísticamente nos habían llamado la atención y teníamos ganas de hacer. Pero esto fue como muy fuerte, muy fuerte. O sea, nosotros terminamos... Dale, Dani. Quería aportar ahí en ese mismo sentido. Algo que nos pasó fue que teníamos mucho material de Joana. Teníamos muchas entrevistas que hablaban, que la buscaban, muchas fotos, muchas cosas de Joana Chacón, y teníamos menos de Soledad Olivera. A las personas que queríamos entrevistar no nos querían dar las entrevistas, amigas de ellas, familiares de ellas, porque nada, por esto mismo que hacen los grandes medios, que a veces que les tocó, digamos, las entrevistaron, hicieron toda una cosa que a ellas no les gustó. Entonces nos contactamos con ellas, insistimos y dijimos, los queremos entrevistar por esto y no, nos decían no queremos, no nos interesa. Y bueno, hasta que en un punto dijimos, bueno, no insistimos, también por respeto a esas personas que no querían hablar, que no querían dar su testimonio, que también está bien, pero también está bueno ver el daño que se ha causado en ese sentido, porque bueno, Joana era una piba de 13 años que desaparece de una comunidad, y Soledad era una mujer más grande con hijos y todo lo que eso implica.
se había ido por loca, por puta, por trola, por lo que fuese, y la sociedad en sí los ve incluso hasta el día de hoy, que es así. No hay otra forma. Con Johanna también, pero era menos, entonces la gente la buscaba y era como un caso que impactaba más o que la gente se solidarizaba más. Entonces nos costó mucho encontrar o poder charlar con personas más allegadas a Soledad, hasta que vimos con la hermana de ella, que también costó, pero bueno, hasta que se animó y pudo darnos esa hermosa entrevista que nos tocó hacer y que también fue muy dura, porque ella, bueno, cuenta esto mismo que les estoy diciendo, o sea, la familia, las amigas no querían hablar, y en un momento no dudábamos de seguir con el documental y de seguir buscando esas voces o de seguir buscando esos testimonios, no dudábamos de no hacerlo, pero sí costó un poco más sobre Soledad, hasta que pudimos dar con esa hermana que nos da su testimonio y que nos cuenta. Pero esto para que podamos también dimensionar y diferenciar entre una y la otra, cómo suceden las cosas o cómo siguen sucediendo también. Claro, se nos desbalanceó mucho. Teníamos ese problema. Ahí yo creo que Andrea, respondiendo ahí, es que no decíamos, no lo vamos a poder, nos pasaba más que no es que no, bueno, no lo podemos, o sea, no lo vamos a poder contar, o sea, teníamos la ganas, pero hasta que no apareció la entrevista a la hermana, en donde teníamos información, que no fuera de los periodistas, casi se nos caía, iba ahí. Son momentos, hay que pasarlo. Hay que tener mucho espíritu ahí y darle hasta que salga. Pero yo creo que, perdón que me meta, Marco, ya sé que hay que terminar. Creo que le encontraron la vuelta y creo que le encontraron la vuelta justamente diciendo esto mismo en el podcast, que de hecho, no me acuerdo si es la hermana de Soledad, pero tiene una frase terrible y hermosa, que es que el caso de Johanna echa luz, digamos, como le trae luz al caso de Soledad. Y eso un poco lo resume, digo, creo que lograron sortear esta dificultad en la producción, desde blanquear como, bueno, esta situación que ustedes tenían. Sí, absolutamente. Sí, ves por ese lado. Lo más importante, porque además también esto lo terminamos con un asado. Nos juntamos todos en la radio, invitamos a familiares, invitamos a amigos, invitamos a gente que la había conocido, a las actrices, estuvimos todos nosotros y nosotras ahí. Y fue maravilloso porque, ¿sabes qué? Lloramos un montón porque era durísimo por lo que estábamos, pero sin embargo lo que fue como, bueno, llegamos a esto. Y que para nosotros y nosotras que estuviera la hermana y que la hermana nos agradeciera, la hermana de Soledad, que la hermana nos agradeciera lo que hicimos, es como si, bueno, ya está. Era esto, ¿no? Miguel, vos que preguntaba por qué, bueno, ahí teníamos una razón que nos prendía fuego, que era como, bueno, esto, digamos, no hacer una cosa periodística per se, digamos, pues decir, mirá cuánto sabemos, cuánto testimonio tenemos, sino que provocara también de alguna manera una vuelta desde la comunidad, ¿no? Por eso estuvo hecho de esta manera. Existe una pregunta que está en el chat que me parece que va bien con lo que están diciendo, ¿no? El motivo por el cual uno hace lo que hace cuando cuenta historias. Y preguntan cómo se monetizó el proyecto en realidad. Y si tuvieron rentabilidad, son las palabras que se usan para preguntar sobre esta producción periodística que hicieron. Hay rentabilidad en los podcasts, es un capítulo que cierra la materia. Es una pregunta que aparece todo el tiempo también, entonces es justo darle espacio. Y justo me parece que viene bien para estos tiempos pensar las cosas. Esto lo que tuvo es, nosotros, o sea, en realidad primero Radio Tierra Campesina y América Profunda nos la jugamos. Y pues vamos a hacerlo igual y después vemos. Entre medio empezamos como a trabajar en la posibilidad de que un FOMECA, que eran, porque lamentablemente todo eso está pasando, un fondo concursable para los medios comunitarios, Radio Tierra Campesina estaba inscrita como para poder concursar por uno de esos fondos y lo concursamos, pero después, o sea, medio fue como una cosa de que terminó bancando, o sea,
No sé, Dani, si quedamos empatados, pero por lo menos, pudimos solventar todo lo que tiene que ver con los viajes, con todos los recorridos que tanto Daniel como Juan hicieron por dentro de la provincia, o sea, todas esas cosas medios se lograron bancar y alcanzó por el trazado final también. Perfecto, ya está. Si eso no es rentabilidad, ¿qué es? ¿No? Bueno, me pareció excelente, hermosa la charla. Si todavía no terminaron, si no tuvieron la oportunidad aún de escuchar, escuchen este excelente trabajo que incorpora también narrativas originales, novedosas. No solamente hay un gran trabajo periodístico, sino que la toma de decisiones narrativas de la música, de la ficción, de la poesía, el hecho de que esté tácita la voz del periodista, porque hay un hilo conductor de un periodista, pero eligieron que no haya ese narrador periodista. Me parece que completa un podcast con un moño, ¿no? Ahí arriba. Así que, bueno, gracias por hacerlo y gracias por hoy darnos esta charla. No sé si quieren decir algo más antes de despedirse. Gracias, muchas gracias. Es hermoso lo que pasó. Me encanta hablar de estas cosas y que estén ustedes también ahí. Un beso a India, que sé que anda por ahí también. Gracias. Juana. No, también agradecerles a todos y a todas por haber participado. Ahí hay aplausos, corazones en el chat. Así que gracias a quienes hicieron preguntas y a quienes estuvieran escuchando atentamente y reflexionando también. Recuerden que ahora nos quedamos para la tutoría, así que no se desconecten. A Juan Pablo y a Dani sí los podemos liberar, a menos que quieran dar ellos las tutorías. Que... Muchas gracias a ellos. Podrían mejor que nosotros. Bueno, mil gracias y de verdad, personalmente hermoso verles a los dos. Tienen grandes profes, aprovechenles. Un abrazo enorme, Daniela, Juan Pablo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias a ustedes.